Amigos, estamos nuevamente con Otra Mirada TV en su programa Mesa Política. En esta oportunidad, el que les habla, Nicolás Lynch, entrevista al ingeniero Carlos Tapia. Muchas gracias, Nicolás, por invitarme. El tema es la actualidad política y en particular, Carlos, la repercusión del hallazgo de estas libretas, ¿no? Que se dice son de propiedad de Nadine Heredia. Indudablemente que esta ha sido la sorpresa de la semana. Bueno, sorpresa no tanto, ¿no? Porque vemos aparecer casos de corrupción por todas partes. Pero sorpresa sí por la contundencia de la información que pareciera verdadera. ¿Cuál crees tú que es el impacto de la aparición de estas agendas en la escena política y qué escenarios abre? Ya. En primer lugar, el impacto es devastador para todo el régimen político, el sistema democrático, los partidos comprometidos, la población dice, bueno, una vez más, esto era lo que se esperaba, y cuando los comprometidos en la disputa política como consecuencia de estas libretas que se han encontrado, aparecen en la televisión, se presentan en los medios, en fin, me suena como un gran teatro, ¿ya? Porque no puede ser que Nadine Heredia ya pueda decir, bueno, se ha reformado todo esto, hay gente que ha cambiado la libreta. El APRA diciendo, bueno, ¿no? Ya con esto se acabó, Nadine, la plata de Chávez. Toledo con su silencio, ¿no? Cómplice. En fin, o sea, los actores políticos que dan vueltas sobre esta grave situación producto de las libretas encontradas, que no hay que disminuir la importancia y trascendencia de esto, negativa para la democracia, pero que genera turbulencias y va a abrir un nuevo escenario político para las elecciones. O sea, tan grave es que puede sus consecuencias abrir un nuevo escenario político para las elecciones. O sea, estos candidatos que tenemos en liza ahora, por parte de la derecha por lo menos, o sea, me refiero a Keiko, a Alan, a PPK, bueno, a Toledo si quieres, ya no serían los mismos. Habrían algunos que optarían por no participar. ¿Cómo se modificaría este escenario político? Mira, yo creo que sí. Yo creo que en el caso del APRA, no sé si es el responsable de toda esta maniobra política, descubrimiento de las tarjetas, de las libretas, pero Alan García no puede ya seguir pensando que verdaderamente va a ser candidato y va a ganar las elecciones y ser por tercera vez presidente del Perú. Bueno, hay estas acusaciones además puntuales sobre montos que se habrían depositado para obtener los famosos narcoindultos, ¿no? Pero claro, por eso digo... O sea, se empiezan a precisar los temas, ¿no? Claro, es que empieza a aparecer lo de las libretas de Nadine versus los narcoindultos de Alan García. O sea, es un enfrentamiento político de baja estofa, llamémosle, con métodos absolutamente vedados para la política, pero en donde se están enfrentando y moviendo sus hilos los intereses que están detrás de la pareja presidencial y los intereses que están detrás de Alan García. Entonces, y eso está realineando a un conjunto de otros actores, porque hablan de determinada manera o porque te quedan callados. El caso de Keiko, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Porque en el caso de Keiko, ella no puede dar cuenta de una acusación muy puntual, los 920.000 o 940.000 dólares que se pagaron por los estudios de ella y sus hermanos, ¿no? Y que parece ser que salieron de una fuente que no se puede determinar hasta el día de hoy y no da cuenta de eso. El caso de Toledo lo tenemos enjuiciado a Toledo, ¿no? En el caso de PPK, bueno, PPK fue el que promovió la venta del gas barato al exterior, ¿no? Dejándonos sin gas a los peruanos. Amén de varias otras sospechas y acusaciones que hay sobre él. Entonces, ¿en qué terreno nos estamos moviendo? Es en el terreno en que se uniformiza la corrupción entre todos los candidatos. Y por eso Keiko guarda silencio, porque Keiko podría decir, bueno, en esta situación yo soy la única libre de polvo y paja, necesito sacar ventaja, pero ella sabe que mueve el pequeño tablero
que aparece de la corrupción y se le vienen hacia ella también. Se le cae encima. Claro, o sea, por eso digo, esta es una tragicomedia, ¿no es cierto? Trágico, ¿por qué? Porque no creo que haya un país en América Latina en que todos los principales candidatos, todos son candidatos que tienen... Todos estén enlodados. Claro, y que tienen chapa, ¿no es cierto? Alan, narcoindulto, Nadine, tal cosa, Toledo, Ecoteva. Ya, ¿te acuerdas cuando los congresistas tenían lavacamisa, no sé cuánto? Claro, ahora como eso lo pollo. tienen los candidatos presidenciales. Por eso la mayoría de la población, ¿cómo crees tú que va a ver con ilusión el proceso democrático eleccionario? ¿Cómo lo ve? No, esto es una porquería, ¿no es cierto? Y para terminar con el tema de las libretas, el futuro de Nadine Heredia, ¿cómo lo ves en estas circunstancias? Yo creo que muy malo. Disminuido. Claro. Ahora, reconozco por lo que aparecen en las libretas que era una persona pues muy eficiente en el manejo de los recursos, en el control de la bancada parlamentaria, en la propina semanal que le daba a Ollanta Humala, o sea, tenía todo. El tema es que crecen las sospechas sobre la procedencia de los recursos. Ah, sí. Más allá de que las libretas sean verdaderas o falsas. Se multiplican las sospechas sobre la procedencia de los recursos. Sí. Ese es el problema. Y un poco digamos, este convencimiento popular de que para estos señores la política es un negocio, básicamente. Sí. O sea, olvídate el programa de la gran transformación, la hoja de ruta, no. Es ver cómo se ve la política desde mi bolsillo, más o menos. Claro, o sea, es una gran operación. Así como ha habido una gran operación esta para descubrir lo de las libretas, una operación psicosocial que cuando atañe al poder político puede hablarte de conspiración, de todo esto, también es una gran operación que daña la democracia, ¿no? Claro, el sistema en su conjunto, el Pero régimen claro, político. Ya, porque la democracia supone un mínimo de legitimidad de los poderes, ¿no es cierto? Y acá tú ves las encuestas, el 80% es el promedio de desaprobación de todos los órganos del poder político. Podríamos decir entonces que la democracia como tal, esta democracia que se recupera con Paniagua, se ha desprestigiado agudamente en los últimos 15 años y que habría que proceder a una suerte de reorganización, refundación de la República, como hemos dicho, no sé, una medida de fondo. Las tesis de nueva constitución, por ejemplo, no parecen descaminadas el día de hoy. No, al contrario. Y cuando estoy viendo acá a Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Cuando la entrevistan a Verónica Mendoza, lo que dice es, bueno, sí se requiere de verdad una nueva constitución, ¿no? Ah, qué bueno. Claro, lo dice. Qué bueno, porque hay mucha gente que le huye al tema, claro, ¿no? Porque creen que es un fantasma que asusta, ¿ya? Cuando creo yo que ahora sí. Lo que asusta es la corrupción. Claro, y en relación al momento constituyente, ¿no es cierto? Todo esto que es tragedia para el sistema y democracias actuales, porque le quita piso, legitimidad, pero de contrapartida genera condiciones para construir un escenario favorable a que se empiece a discutir qué cosa es lo que se debe de cambiar en la Constitución o hacer otra Constitución, porque no puede ser que todo lo que está sucediendo no tiene que ver con la Constitución del 93, pues si justamente del 93 es a partir que de ahí, pues, claro. a partir de ahí que se genera toda esta porquería. Una cosa más, yo creo bien importante recordar que hace 4 o 5 años se cambió la ley electoral y la ley de partidos. ¿En qué sentido? Que para registrar un nuevo partido político se necesitaban 500.000 de firmas. Desde que se cambió hace 4 o 5 años, no se ha registrado ningún nuevo partido político. O sea, en términos electorales, el sistema está cerrado. Sí. El sistema está cerrado. Es interesante cómo esta crisis se produce cuando se cierra el sistema político. Y los que están adentro, o sea, esta clase política corrupta, no quiere que entren más. Claro. Es interesante eso. Porque han determinado el coto de casa donde ellos actúan
en la política regida por el sistema de la Constitución del 93. Y no quieren que entre alguien que puede cuestionar la base de su legalidad. Por eso dice, ¿para qué? ¿Para qué? Hagamos oposición, oficialismo permanentemente entre nosotros, ¿no es cierto? Como dicen en Inglaterra, el gobierno de la reina y la oposición de la reina. Claro. Pero nadie de otro lado. Claro. Entonces, eso es lo que está llevando a la deslegitimación tan grande de la situación política actual y puede abrirse un escenario de recomposición electoral hacia octubre, noviembre, diciembre de este año, ¿no? Justamente sobre eso te quería preguntar, Carlos, ¿no? ¿Qué oportunidades ves tú en esta situación de grave corrupción del sistema político? ¿Qué posibilidades ves tú para una alternativa, ¿no? Desde otra parte, ¿no? Desde la izquierda, desde el centro izquierda, de las fuerzas progresistas. ¿Cómo ves la posibilidad de que emerja una alternativa consistente, real? Yo creo que una alternativa consistente, real, puede surgir si sabe aprovechar sus ventajas que se tienen en el planteamiento de un programa alternativo que fue la gran transformación, que se frustró, liderazgo lo suficientemente capaces para poder gobernar un país en crisis, porque si caminamos ahora en la economía como estamos caminando, la desaceleración de China, el problema de la recomposición de la economía americana, la devalorización del sol, en fin, no son elementos positivos para decir en el 2016, 2017 vamos a recobrar el crecimiento del 5, 6, 7%. No, claro, el modelo está en su acto final, digamos, ¿no? Claro. Como ha sucedido varias veces en nuestra historia, estos modelos primarios exportadores tienen crisis cíclicas que luego nos llevan a un periodo de vacas flacas, ¿no? Sí, pero te estoy diciendo entonces, antes la política podía manejarse arbitrariamente, todo el mundo sospechaba de que hubiera corrupción, en fin, pero como la economía se decía, bueno, es la época de las vacas gordas, en fin, no hay problema, ¿no es cierto? Pero si ya empezamos a pensar de que la economía empieza a tener problemas y la corrupción empezó a aparecer ya claramente, ¿por qué no se va a generar una situación de nacimiento de una otra alternativa que no sea la de los que participan del coto de caza, ¿no es cierto? Claro. Creo que esa alternativa no puede ser solamente de una propuesta, llamémosle radical, para no utilizar términos fastidiados, pero que sea una capilla de gente que diga nosotros tenemos la razón y no nos importa llegar al gobierno, sino que nos interesa crear nuestra casa política propia y durar durante los próximos 50 años, ¿no es cierto? Entonces, esa política, y creo que el término tuyo es testimonial, no sirve para ganar las elecciones, no sirve para construir una alternativa de poder. Tiene que ser un espacio de centro-izquierda, construido desde los intereses de la gran transformación de la izquierda y que gane al centro. Si eso se consigue con un cuadro de intelectuales, políticos, operativos, con la suficiente experiencia para manejar un país en crisis como lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces sí creo que es posible hacer eso. ¿Cómo ves esto tú en función de lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? En función de las elecciones primarias de Únete, en función de la convocatoria del Frente Amplio, de las personalidades que se están presentando? ¿Qué alternativas concretas ves ahí? Bueno, yo básicamente he venido planteando de que es necesaria una unidad en torno a un programa de izquierda hacia el centro. Y esa unidad debe tener mínimamente un elemento programático que lo sustente, pero no que hayan excomuniones recíprocas. O sea, sin vetos. Pero claro, pues, porque si no, ya estamos jugando a la gallinita ciega, ¿no es cierto? Claro, no claro. puede ser. Pero sí poniendo por delante de verdad un gran programa viable de cambio radical de esta democracia. Por eso llamamos Únete por otra democracia, ¿no es cierto? Por otra democracia. ¿Y tú consideras factible que se plasme en los próximos meses? Porque es un tema que ya tiene que plasmarse en los próximos 2 meses, digamos. Sí.
Yo, y acá quiero decir, cuando he visto el lanzamiento de la candidatura de Verónica Mendoza, yo veo que sería su candidatura un elemento positivo si logra ganar las elecciones internas al padre, al sacerdote, cura, no sé cómo llamarlo, Marco Arana, para juntar las candidaturas que van a salir de Únete en las primarias internas y otros sectores que pueden acogerse a esa convocatoria. Sería un gran acuerdo progresista. Claro, requerimos un gran acuerdo. Si no lo hacemos, ¿cómo crees que la historia nos va a decir, no? Estos perdieron la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque unos hicieron su cosita y los otros hicieron su casita, ¿no es cierto? Y el país se fue al diablo, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por haberte tenido en la mesa política de Otra Mirada TV. Amigos, será hasta otra oportunidad.